buenos días. El día de hoy hablaremos sobre el método comparativo. Para introducir este método es necesario explicar en qué consiste y cómo se puede utilizar. El método o análisis comparativo es un procedimiento ampliamente utilizado por los investigadores en las ciencias sociales. El objetivo fundamental del método comparativo consiste en la generalización empírica y la verificación de hipótesis de dos o más casos. De acuerdo con Aaron Liffard, es un método de descubrimiento empírico en las relaciones entre variables, no un método de medición. ¿Cuáles son las ventajas de usar este método? Entre sus ventajas están: aportar información desconocida a partir de las conocidas, la posibilidad de explicarlas e interpretarlas, perfilar nuevos conocimientos, destacar lo peculiar de fenómenos conocidos y sistematizar la información distinguiendo las diferencias con fenómenos o casos similares. ¿Y cómo surgió este método? Bueno, pues de acuerdo con registros históricos se tiene conocimiento que desde la antigüedad ya se utilizaba la técnica comparativa para el análisis histórico y para construir conocimiento. Particularmente en el campo de la ciencia política son muchos los pensadores que lo han utilizado para la construcción de sus postulados y teorías. Desde Aristóteles, pasando por Maquiavelo, Montesquieu, Durkheim y algunos más recientes como Carl Dodge, Giovanni Sartori, Putnam, entre otros, la comparación ha sido un procedimiento ampliamente utilizado en la investigación científica y particularmente en la ciencia política y en los estudios sociales. El método comparativo tuvo su auge en la década de los 70, ya que fue un periodo en el que aparecieron los famosos estudios de Civic Culture de Almond y Verba. De hecho, Lasswell equipara el método científico con el comparativo, en el sentido de que para él, el método científico es efectivo e inevitablemente comparativo. Hasta la fecha, las técnicas comparativas han afinado y afianzado en el campo de las ciencias sociales, junto con los estudios de caso y los estudios experimentales con los cuales tiene una estrecha relación. Cada vez más académicos e investigadores hacen uso del método comparativo. Pero entonces, ¿qué es lo que se compara? En ciencias sociales, las comparaciones más frecuentes son entre unidades macrosociales, es decir, sociedades, culturas, instituciones, normas, estados o países, aunque también es posible de realizar entre grupos sociales más reducidos. Dicha comparación supone el análisis de las acciones de los agentes históricos involucrados y/o de las características estructurales del fenómeno estudiado, y en relación sobre cuáles unidades son comparables, solo son comparables si poseen a la vez elementos en común y aspectos diferentes. Los datos que se utilizan en este método son estadísticos, es decir, cuantitativos, y/o históricos, es decir, cualitativos, que pueden ser combinados en las investigaciones. Estos datos provienen de uno o más países o situaciones y de un único momento histórico, o de distintos momentos para observar su mutación en el tiempo. Para hacerlo un poco más claro, un análisis comparativo diacrónico es la realización de distintas observaciones de una entidad determinada a lo largo del tiempo y comparar sus transformaciones a partir de esos datos recogidos. Bartoli comenta que las comparaciones más significativas son aquellas que consideran los cambios del problema estudiado a lo largo del tiempo. Asimismo, tanto la cantidad de casos como su elección depende de que sean comparables, de los problemas y preguntas de cada investigación, del material disponible, de si son relevantes a los fines de comparar y controlar generalizaciones. A continuación, expondremos como ejemplo una investigación que utilizó el método comparativo como herramienta metodológica principal. En este caso fueron comparados datos sincrónicos y cualitativos. Se trata de Internet Addiction at its Psychosocial Risk, Depression, Anxiety, Stress and Loneliness among Iranian Adolescents and Young Adults, a Structural Equation Model in a Cross-Sectional Study. Este estudio investigó la relación de la adicción a Internet, que es nuestra variable independiente, con el estrés, la depresión, la ansiedad y la soledad, que son nuestras variables dependientes, en 1052 adolescentes y adultos jóvenes iraníes. Entre los participantes, 420 fueron clasificados como no adictos a Internet, que es nuestro grupo de control, y 632 fueron clasificados como adictos a Internet, que es nuestro grupo experimental. Los instrumentos psicométricamente validados ocupados fueron la prueba de adicción a Internet, la escala de estrés y ansiedad por depresión 21 y la escala de soledad. Se realizaron coeficientes de correlación de Pearson también, y se examinó una matriz de correlación de las variables.
También se aplicó una prueba T a los datos para comparar las puntuaciones medias de diferencia entre hombres y mujeres con respecto a IA o Internet Addiction. Los resultados revelaron que existen correlaciones significativas entre las variables, es decir, los resultados mostraron que las personas con IA tenían niveles significativamente mayores de ansiedad, estrés, depresión y soledad en comparación con las personas clasificadas sin IA. La asociación entre IA y síntomas psicológicos parece ser recíproca, lo que indica que el uso excesivo de Internet puede aumentar los niveles de aislamiento social y puede conducir a la ansiedad, la depresión y el estrés. Además, los autores agregan que de acuerdo con los investigadores Wang y Weinstein, las puntuaciones fueron consistentes con los resultados de estudios anteriores llevados a cabo en países desarrollados, los cuales han informado de una relación significativa y positiva entre IA, el estrés, la depresión, la ansiedad y la soledad. Pero, ¿qué dificultades y limitaciones tiene este método para controlar hipótesis? En primer lugar, es imposible tener todos los factores causales bajo control. Otro de los dilemas que aparece tiene relación con la cantidad de casos que deben ser elegidos. Esta es una decisión que concierne a lograr un justo equilibrio entre descripción y capacidad explicativa. Sobre este tema, Lichtbart sugiere tomar la mayor cantidad de casos posibles de forma tal de aproximarse al método estadístico. Sin embargo, quienes tienden a realizar investigaciones que indagan de manera más profunda en el fenómeno que se estudia, no comparten esta postura. Según estos últimos, tomar un reducido número de casos no solo permite conocerlos con mayor profundidad, sino también alcanzar generaciones con mayor grado de certeza. Cuantos más casos se quieran abarcar con una explicación, se tenderá a cometer el error que Sartori denomina estiramiento conceptual, con lo cual se pierde en precisión. Finalmente, otro problema dentro de este método es que algunas veces hay demasiadas variables, pero pocos casos. ¿Cómo resolverlo? Liphart propone ya sea elegir casos lo más parecidos posibles. La selección de los casos se transforma entonces en un medio de control. Otras de las opciones para reducir el número de variables son por medio de la reducción del espacio de propiedades o bien a través de la aplicación de una teoría o modelo de carácter estricto que permite concentrar la atención sobre un reducido conjunto de factores explicativos.